Ok, vamos a seguir entonces, pues. El, ahora vamos a ver cómo se calculan los índices y cómo se hacen los ajustes de precio que habíamos este, comentado cuando hablamos de los rendimientos, ¿no? De cómo se medía el rendimiento que se medía por el precio ajustado. Vamos a ver cómo se calcula ese precio ajustado o cómo lo calcula Yahoo Finanzas, que es la que los provee, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero, los índices son promedios de precio, ¿ok? Y de forma muy general se usan dos tipos de métodos, ¿no? El índice de cartera, ¿ok? Que es como el Dow Jones, de hecho, si ustedes se meten en las páginas que proveen información, entre ellas Yahoo Finanzas, van a encontrar que el Dow Jones lo llaman promedio industrial Dow Jones, ¿ok? No lo llaman índice, ¿no? ¿Ok? Se llama promedio industrial Dow Jones, ¿no? Porque es un promedio eh, este, de 30 acciones industriales, ¿no? Hoy en día no son industriales, pero inicialmente fueron 30 acciones industriales, ¿ok? Y el segundo método, que es el que más se utiliza hoy en las bolsas, ¿ok? Es el que llaman índice de capitalización, que surge de un indicador financiero que se llama la capitalización de mercado, ¿no? Ahí los vamos a ver los dos, ¿no? ¿Ok? Primero, el índice de cartera, ¿ok? Que como comenté es un promedio de precio, un promedio ponderado de precio. Se calcula multiplicando el precio de hoy de cada una de las acciones que corresponden al índice. Fíjense que esto está desde 1 hasta N. O sea que en el caso del Dow Jones sería del 1 al 30, ¿no? Entonces, las 30 acciones estarían aquí. Cada una de esas 30 acciones se multiplica por un peso, ¿ok? Un peso que es arbitrario, ¿no? Que el analista dice, las acciones de tal tipo pesan uno, las acciones de tal tipo pesan dos, las acciones de tal tipo pesan tres, ¿ok? O sea que normalmente son guarismos así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cosas así, ¿ok? Obviamente, si el valor es 5, esa acción pesa mucho más en el índice. Si el valor es uno, pesa menos, ¿ok? Eh, pero en términos muy generales, el índice de cartera es un promedio ponderado de precios, ¿no? Por ese peso, por esa ponderación. ¿Ok? Y bueno, se calcula así, ¿no? Precio de hoy por la ponderación de cada una, ¿ok? Dividido entre el precio del momento en que se comenzó a calcular el índice, ¿ok? Multiplicado por la ponderación, ¿ok? Así es como se calcula, ¿ok? Y bueno, y así es como se calcula el Dow Jones, pues. ¿Ok? Es más, el Dow Jones es el índice más viejo, ¿no? Porque el Dow Jones se calcula desde el siglo XIX, ¿no? De finales del siglo XIX. Después de eso, bueno, cuando la empresa Standard Poor's, que es la primera calificadora de riesgo, empieza a calcular su índice, que se llama Standard Poor's, lo calcula por índice de capitalización bursátil, ¿ok? Pero ya eso es un poco más adelante del Dow, ¿ok? Ok, los índices de capitalización bursátil, y fíjense, ahí entra Nasdaq, Standard Poor's, ¿ok? La mayor parte de los índices europeos son de capitalización. El índice de la Bolsa de Caracas es de capitalización, ¿ok? Lo que pasa es que el índice de la Bolsa de Caracas tiene sus peculiaridades, ya vamos a comentar algo de eso, ¿ok? Fíjense, si yo me enfoco en el Standard Poor's tiene 500 acciones, ¿no? Entonces, la sumatoria es de 1 hasta 500. ¿Ok? De cada una de esas 500 acciones hay un precio de cierre, ¿ok? Que se multiplica por la cantidad de acciones en circulación, ¿ok? Del momento en el cual se empezó a calcular el índice, ¿ok? Y se divide entre los precios de cada una de las 500 acciones en el momento en que se comenzó a calcular el índice, multiplicado por los precios una vez que se comenzó a calcular el índice, ¿no? Entonces, si ven la fórmula, es la fórmula de un Lasper, ¿no? Esto es un Lasper, ¿ok? Por lo cual el índice de capitalización bursátil normalmente es un Lasper, ¿ok? Que involucra la capitalización bursátil, que es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones en circulación, ¿ok? Por eso que les dije, esto es un indicador que se usa en el mercado
La capitalización bursátil es el valor de mercado de la empresa, ¿no? O sea, si yo me quisiera comprar, por ejemplo, CanTV completa, yo tendría que multiplicar el precio de CanTV por las acciones en circulación de CanTV, ¿no? Si yo me quisiera comprar el Banco de Venezuela completo, tendría que multiplicar el precio del Banco de Venezuela por la cantidad total de acciones del Banco de Venezuela y me diría cuánto me costaría comprarme hoy el Banco de Venezuela. Eso es la capitalización bursátil. ¿Ok? Es un indicador muy parecido al PIB, ¿ok? En la bolsa. ¿Ok? Y por esa razón también es el indicador que normalmente se divide por el PIB para medir la profundidad del mercado. Entonces, se divide la capitalización bursátil entre el PIB y se dice, mira, el mercado es el 40% del PIB o el 60% del PIB o el 130% del PIB. ¿Ok? Así es como se mide la profundidad del mercado. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son las diferencias, no? El índice de cartera pondera por un parámetro fijo que es ese W. ¿Ok? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Lo que yo determine eh, eh, muy arbitrariamente, ¿ok? Representa el comportamiento de una cartera de inversión. O sea, en el caso del Dow son las 30 acciones industriales o las 30 acciones que lo conforman. ¿Ok? Y no es bueno para hacer cálculos de beta, ¿no? Por eso que nunca hacen cálculos de beta con el Dow y yo tampoco les pedí que hicieran el cálculo de beta con el Dow. ¿Ok? Este, el índice de capitalización permite ponderar por las acciones en circulación. ¿Ok? Representa una muestra del universo accionario. ¿Ok? Y es el índice ideal para hacer los cálculos de beta. ¿Ok? Sin embargo, la segunda premisa es lo que inhabilita al índice de la bolsa para servir como mecanismo para hacer los cálculos de beta en Venezuela, ¿no? Les explico por qué, ¿no? O sea, se supone, ¿ok?, que el universo accionario, ¿ok?, debe ser mayor que la muestra accionaria, ¿no? ¿Ok? De hecho, el Standard Poor's 500, ¿ok?, son 500 acciones, ¿ok?, de distintos tipos. ¿Ok? Y resulta que en la bolsa de Nueva York se cotizan, entre la bolsa de Nueva York y Nasdaq se cotizan más de 50.000 valores distintos en un año, en un día, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, si yo de esos 50.000 valores de un día tomo 50, perdón, 500 para hacer el Standard Poor's, entonces el 500 es una muestra representativa de ese universo accionario. ¿Ok? En el caso de Venezuela, el índice está conformado por 15 acciones, ¿no? ¿Ok? Y en la bolsa se cotizan cuando la bolsa es muy, muy, muy activa, ¿ok? Se cotizan 10 acciones distintas, ¿no? O sea, 10 empresas distintas, ¿no? Entonces resulta que en este caso está pasando que la muestra es mayor que el universo, lo cual es una incongruencia estadística sensacional, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual yo no puedo calcular betas en Venezuela, pues. ¿Ok? Ojo que hay gente que se atreve a hacerla, ¿no? ¿Ok? Pero no tiene sentido estadístico, pues. ¿Ok? O sea, no debería ser una cosa de esa, ¿no? ¿Ok? Ok, el ajuste de precios, ¿no? Que es el tema que nos traía a la lámina de hoy, ¿no? Para que los precios sean comparables, ¿ok?, deben ajustarse por los actos corporativos, ¿no? Es como una suerte de buscar los precios reales, ¿no? O sea, los precios ajustados serían como los precios reales para un economista. ¿Ok? Y los ajustes son tres, ¿no? Los dividendos en efectivo, lo que en Venezuela y en España se llama dividendo en acciones, que en realidad es un split. ¿Ok? Y los derechos de suscripción. ¿Ok? Esos son los tres actos corporativos que dan origen a ajuste de precio. ¿Ok? El primero es el dividendo en efectivo, en el cual el precio se ajusta restándole el dividendo a la acción que tiene el dividendo. ¿Ok? O sea, ese ajuste es muy sencillo, es una resta simple, ¿no? O sea, yo resto el dividendo a todos los precios anteriores del momento en que me pagaron el dividendo. ¿Ok? Y
el dividendo en acciones, como que se llama aquí en Venezuela dividendo en acciones, en España también se llama dividendo en acciones, en realidad el dividendo en acciones no es un dividendo, ¿ok? Es una multiplicación de acciones, ¿ok? Y bueno, sin embargo, está sujeta a ajustes, ¿no? Y el precio ajustado es el precio con el derecho, o sea, antes de que me paguen el dividendo, ¿ok? Entre uno más el derecho sobre la base. ¿Ok? Si por ejemplo a mí me van a pagar una acción por cada 5, la base es 5, ¿ok? Y el derecho es 1. ¿Ok? Entonces en este caso yo dividiría el precio antes del pago del dividendo por uno más uno entre 5, ¿no? ¿Ok? Y así encontraría el precio ajustado, ¿no? Y el derecho de suscripción es el derecho que se le otorga a los accionistas para que suscriban acciones nuevas a un determinado precio. ¿Ok? No es un dividendo, sino que yo le estoy dando a los accionistas ya existentes la potestad de poder comprar acciones nuevas a un determinado precio que se va a llamar precio de suscripción. ¿Ok? Entonces, eso también se otorga en relación a un derecho sobre una base, ¿no? O sea, supongamos que a mí me dan derecho para suscribir una acción por cada 5, ¿no? Entonces, esa una acción que yo tengo derecho a suscribir es el derecho. ¿Ok? Y las 5 que tengo que tener para tener el derecho son la base del derecho. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el precio se ajusta también calculando un precio ponderado, ¿no? O sea, yo multiplico el precio de la acción con derecho por la base, ¿ok? Más el precio de la suscripción que se establece previamente por el derecho entre la base más el derecho, ¿no? Entonces, eso me da como una suerte de precio ponderado que es el precio ajustado. ¿Ok? El precio promedio ponderado. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que tenemos una empresa que cierra el día 31 de diciembre, ¿ok? Y sus estados financieros nos la van a dar ya en un momentico, ¿ok? Y la empresa realiza un anuncio en el cual afirma un pago de dividendos en efectivo de $1 por acción a la fecha del 31 de enero del 2021 y el precio el día 30, que es el día antes de que se pague el dividendo, es 90. ¿Ok? Luego anuncia que van a hacer un split de acciones, un dividendo en acciones, se diría aquí en Venezuela, un split de acciones, ¿ok? A razón de 5 acciones por cada 4, ¿no? O sea, me van a dar 5 acciones por cada 4 que yo tenga, ¿ok? Y la fecha de registro de ese derecho, ¿ok? Es el día 14 de febrero del año 2021, ¿ok? Y me dan como dato que el día 14 de febrero la acción valía 95 bolívares, ¿no? Su precio era 95 bolívares. Y luego, por ahí en mayo, ¿okay? O sea, un poquito más adelante, ¿okay? Anuncia la suscripción de 2 acciones por cada 3. ¿Okay? O sea que yo tengo que tener 3 acciones para tener el derecho a suscribir 2 acciones a un precio de suscripción de $20, ¿no? ¿Okay? Con fecha de vencimiento de la suscripción el 8 de junio del 2021. O sea que yo puedo suscribir todos los días, ¿okay? Hasta el día 8 de junio, ¿no? ¿Okay? Si yo dejo esto para suscribirlo el 9, ya no puedo suscribir la acción. ¿Ok? Ya perdí el derecho. ¿Ok? Y vamos a suponer que el precio del día del anuncio es de $30, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hacen los ajustes, ¿no? Fíjense, el primero es un dividendo en efectivo de $1 por acción, fecha 31 de enero y el precio el día 30 de enero es 90, ¿no? Entonces vamos a suponer que estos son los balances de cierre. La empresa tiene 2 millones de capital, tiene 150.000 en superávit pagado, tiene 1.500.000 en utilidades distribuidas, tiene 2,5 millones de otro superávit, por lo cual el patrimonio total es 6.150.000. La empresa se ganó el último año $560.000. ¿Ok? Y vamos a suponer que la empresa tiene 200.000 acciones, ¿no? Por lo cual cada acción vale $10, ¿no? O sea, si yo multiplico 200.000 acciones por 10, me da 2 millones que es el capital social. ¿Ok? Pues con esos datos yo puedo calcular algunas cosas, ¿no? La primera cosa que puedo calcular es la utilidad por acción. Si yo sé que tengo 200.000 acciones, si yo divido 560 entre 200.000, me da 2,80 de utilidad por acción. ¿Ok?
Si yo sé que hay 200.000 acciones y el patrimonio es 6.150.000, si yo divido 6.150.000 por 200.000, me diría que el valor en libros por acción es $30,75, ¿no? ¿Ok? Y habíamos dicho que la acción vale $90 al cierre del 30 de enero, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, si yo con estos 90 de precio calculo las relaciones precio-utilidad, serían 90 entre 2,8, me da 32,14 veces. ¿Ok? Eso es lo que estoy pagando yo por el precio. ¿Ok? Si la empresa se gana 2,80 al año y yo estoy pagando 90, estoy pagando 32 veces lo que la empresa se gana en un año. ¿Ok? Y si la empresa tiene un valor en libros de $30,75, ¿ok? Y yo la estoy pagando en 90, yo estoy pagando 2,93 veces, ¿ok? El valor en libros, ¿ok? O estoy pagando una prima de 193% sobre el valor en libros, ¿ok? Eso es lo que dice esto, ¿ok? Fíjense, una vez que me pagan el dividendo, ¿ok? El día 31 de enero, ¿ok? La acción se ajusta por el precio con el derecho menos el dividendo, ¿no? El dividendo era $1, o sea, 89, 90 menos 1 es 89, ¿no? Entonces ahí cambian todos los valores, ¿no? ¿Ok? Pero ojo con esto, ¿no? El dividendo hay que sacarlo de alguna parte, ¿no? ¿Ok? Y el dividendo normalmente se saca de la utilidad no distribuida, ¿no? Si yo estoy pagando $1, ¿ok? A cada una de las 290.000 acciones, entonces estoy pagando un dividendo de $290.000, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, la utilidad no distribuida baja de 1,500,000 a 1,300,000 dólares. ¿Ok? Por lo cual, el patrimonio también baja de 6.150.000 a 500 a 5.950.000, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a calcular, ¿ok? La razón precio la utilidad por acción no me cambia, ¿ok? Porque la utilidad permanece constante, el valor, el número de acciones permanece constante, ¿ok? Lo que sí cambia es el valor en libros, ¿no? Porque pasó de 6.150.000 a 5.950.000, ¿ok? Lo cual dividido entre 200.000 me da un valor en libros por acción de 29,75, ¿no? Fíjense que antes era 30,75, ahora es 29,75 y bajó exactamente en $1, que es el pago del dividendo, ¿no? Eso fue lo que bajó de valor nominal, de valor en libros por acción. ¿Ok? Y bueno, y el precio también se ajusta restando 1, ¿no? O sea, 90 le resto 1, el precio ajustado es 89. ¿Ok? Y ahora si yo divido 89 entre 2,80, ¿ok? Me da 31,79 veces. ¿Ok? Y si yo divido 89 entre 29,75 me da 2,99 de valor en libros, ¿no? ¿Ok? Entonces eso me diría que la acción se puso más barata en relación precio-utilidad y se puso también más barata en relación precio-valor en libros. ¿Ok? El segundo ajuste, ¿ok? Ya va, segundito. El segundo ajuste, ¿ok? Es que anuncia un split de acciones a razón de 5 acciones por cada 4 con fecha 14 de febrero del 2021 y el precio del día 13 de febrero es $95, ¿no? Entonces vamos a la tabla, ¿ok? Entonces yo calculo el dividendo, ¿ok? El dividendo es 2 acciones por cada 3, ¿no? ¿Ok? Eso fue lo que dijimos, ¿no? Déjame revisar de nuevo. ¿Ok? No, 5 acciones por cada 4, ¿ok? Por lo cual yo multiplicaría estas 200.000 acciones, ¿ok? Por 5 entre 4 y eso me da 450.000 acciones, ¿no? Entonces el número de acciones que va a haber después del pago de dividendos, ¿no? Y por supuesto, si el valor nominal permanece en $10, ¿ok? Entonces $10 por 450.000 me llevaría a un capital social de 4.500.000, ¿ok? Y bueno, el dividendo es de 5 acciones por cada 4, ¿ok? Por lo cual, lo que ocurre es que en los otros superávit,
cubrirían esos 2.500.000 de dividendo que me van a dar, ¿ok? Por lo cual esto pasa a valer cero, ¿ok? Y esto sube de 2 millones a 4.500.000. Fíjense que lo único que ocurrió es que los otros superávit se capitalizaron, ¿no? Pasaron a ser capital social. Eso es lo que pasó, ¿ok? Y bueno, eso me da ahora, ¿ok? El mismo patrimonio, ¿ok? Pero como hay más acciones, ¿ok? Entonces 5.950.000 dólares entre 450.000 acciones me da 13,22 dólares por acción, ¿ok? De valor en libros, ¿ok? Y bueno, y la utilidad por acción cambia también un poquito porque cambió el número de acciones, ¿verdad? Si yo divido 560.000 entre 450.000, eso me da 1,24, ¿ok? Que es menos que lo que había antes del dividendo, ¿no? Antes del split, ¿ok? Y bueno, y el precio se ajusta, ¿no? ¿Cómo se ajusta? Se ajusta tomando el último precio, que es 95, ¿ok? Y dividiéndolo entre 1 más 5 entre 4, ¿ok? O sea, el derecho es 5 acciones por cada 4, o sea, 5 entre 4, 1 más 5 entre 4, eso me daría 42,22 dólares por acción, ¿ok? Y ahora si divido 42,22 dólares entre 1,24, me da una relación precio-utilidad de 33,93. ¿Ok? Y si divido ese mismo, 13, perdón, ese mismo 42,22 entre 13,22, eso me da una relación precio-valor en libros de 3,19 dólares, ¿no? Ok. Fíjense qué pasó, ¿no? Que el valor en libros, la relación precio-utilidad no cambió y la relación precio-valor en libros tampoco cambió, ¿no? Sin embargo, el precio sí cambió, ¿no? Pasó de 95 a 42. ¿Ok? La utilidad por acción también cambió de 2,80 a 1,24. La, el valor en libros por acción también cambió de 29,75 a 13,22. ¿Ok? Por lo cual, este ajuste, ¿ok? Involucra cambios, ¿ok? En los múltiplos, ¿ok? Bueno, no cambios en los múltiplos, cambios en las cuentas, ¿ok? Sin embargo, como es un split, normalmente no cambian los múltiplos, ¿no? Fíjense que se mantiene la relación precio-utilidad en 33,93, se mantiene la relación precio-valor en libros en 3,19, ¿ok? O sea que los indicadores bursátiles no cambian con el dividendo en acciones, ¿no? Por lo cual, el dividendo en acciones en realidad no es un dividendo, ¿ok? Es una división de acciones, ¿ok? Que está sujeta a un pago por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Por Tesorería Nacional, ¿no? ¿Ok? Pero no es, ¿cómo se llama? No, no es efectivamente un dividendo, pues, ¿ok? Ok, el último acto corporativo es un derecho de suscripción, ¿no? Ok, vamos a buscarlo para detallarlo. En mayo se anuncia la suscripción de 2 acciones por cada 3, o sea, me dan derecho a suscribir 2 acciones por cada 3 que yo tenga. ¿Ok? Y el precio de la suscripción es 20 dólares, ¿no? Fíjense, la acción tiene valor nominal 10 dólares, ¿no? ¿Ok? O sea que la empresa eh, va a registrar el capital social eh, como un aumento a 10 dólares, ¿no? Se aumenta la cantidad de acciones por 10 dólares. ¿Ok? Sin embargo, el accionista no paga 10 dólares, paga 20, ¿no? Entonces esos 10 de más se registran como superávit pagado, ¿ok? En las cuentas del patrimonio. ¿Ok? Y bueno, y este derecho de suscripción vence el día 8 de junio del 2021, ¿no? Por lo cual yo desde mayo, ¿ok? Hasta el 8 de junio puedo suscribir, ¿ok? Cuantas acciones quiera hasta el día 8 de julio, ¿no? El 8 de julio me devuelven para mi casa y me dicen, no compraste nada, olvídate de eso. ¿Ok? Ya no suscribiste nada. ¿Ok? Entonces, fíjense, como la suscripción es de 2 por cada 3, ¿ok? Entonces el capital social se multiplica por 5 entre 3, ¿ok? Lo cual me haría pasar el capital social de 4,5 millones a 7,5 millones de bolívares, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, y la prima se registra en el superávit pagado, ¿no? Fíjense, yo pagué una prima que corresponde, ¿ok? a, eh, a, a, a esos $20, ¿ok? Con respecto a los $10 que vale la acción nominal, ¿no? O sea que estoy pagando una prima de $10 por acción, ¿ok? Entonces, bueno, eso se registra así, ¿no? ¿Ok? En primer lugar, el capital social se multiplica, ¿ok? por el 7 entre 3, ¿ok? Me da 7 millones y medio, ¿ok? El superávit pagado también se incrementa. Acuérdense que aquí se suscriben acciones nuevas, ¿ok? Con una prima, ¿no? Entonces la prima se le añade al $150.000 que están aquí, por lo cual eso daría un superávit pagado de 3.150.000. ¿Ok? Y bueno, y las utilidades no distribuidas se mantienen en 1.300.000, ¿ok? Por lo cual si saco la cuenta, el patrimonio al cierre de diciembre, ¿ok? Perdón, al cierre de, de- de agosto, ¿ok? Es, eh, ¿Es agosto? No, ¿ok? Ya va, es junio, ¿ok? O sea, el cierre de junio, ¿ok? Debería ser, claro, es 8 de junio, debería ser 11.950.000, ¿ok? La utilidad permanece constante en 560.000, pero el número de acciones se incrementa, ¿no? Acuérdense que el dividendo, ¿ok? es de 2 acciones por cada 3, por lo cual el capital social crece por 5 tercios, ¿no? ¿Ok? Por lo cual el capital social pasa de 4.500.000 a 7.500.000, ¿no? Y las acciones pasan de 450.000 a 750.000. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me quedan dos cosas, ¿no? En primer lugar, hacer el ajuste de precio, ¿ok? Que es el ajuste de precio de un derecho de suscripción, ¿ok? Si yo lo hago, ¿ok? Sería tomar el precio de la suscripción, que son 20, ¿ok? Tomar el precio de mercado último, ¿ok? Antes del anuncio, que es de 30, ¿ok? Y bueno, yo multiplicaría las 3 acciones a 30, ¿ok? Para poder suscribir 2 acciones, ¿ok? A 20, ¿ok? Y eso me daría lo siguiente, ¿no? Me daría que el capital social pasa a ser 7.500.000, el superávit pagado se suma por la prima, 3.150.000, ¿ok? Las utilidades no distribuidas se mantienen en 1.300.000 y el patrimonio total sería la suma de esas tres cuentas, ¿no? Que sería 11.950.000. Como la utilidad neta no ha cambiado, ¿ok? Este balance cerró el 30 de diciembre, ¿ok? Y estamos en 8 de junio. Las utilidades no han cambiado, entonces sigue siendo $560.000 de utilidades, ¿ok? Pero ahora hay 750.000 acciones, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, si yo este, calculo el valor en libros por acción, sería 11.950.000 entre 750.000, eso me da $15,93 por acción, ¿ok? Y si yo divido la utilidad neta entre el número de acciones, o sea, la utilidad neta es $560.000, lo divido entre el número de acciones, que son 750.000, eso me da el equivalente de 15,93 bolívares por acción, ¿ok? Y bueno, y hago el ajuste de precio, ¿no? ¿Cómo hago el ajuste de precio? Bueno, multiplico el derecho, la acción con el derecho por la base, ¿ok? Y le sumo el precio de la suscripción por el derecho y lo divido entre la base más el derecho, ¿ok? Si hago eso, el precio ajustado me debería dar $26, ¿ok? Por lo cual, si la utilidad por acción es 0,75, entonces la relación precio-utilidad debe ser 34,82 veces la utilidad, ¿ok? Y si el valor en libros es 15,93, ¿ok? Si el precio de la acción es 26, entonces yo estoy pagando 1,63 del valor en libros, ¿ok? De que así es como se hacen los ajustes, ¿ok? De todas formas, en un rato cuando yo coloque las grabaciones en la página,
les mando una hoja de cálculo para que vean cómo se hicieron los cálculos y así quede claro el- la forma en la que se hizo, ¿no? Y si tienen alguna duda, con gusto ma- en la clase de mañana o ahorita en lo que queda de clase podemos resolver alguna duda. ¿Ok? Entonces, díganme ustedes. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿O sí? Ok. Vale. Bueno, entonces, nos vemos en la clase de mañana y mañana vemos valoración de acciones. Y bueno, y si hay dudas con respecto a esto, las comentamos. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias por la paciencia y por conectarse.